Amén, hermano. Vamos a seguir compartiendo acerca del libro de Números. Números capítulo 19. Vamos a leer desde el 6 hasta el 11. Amén. Y hará quemar la vaca del 6 dije, ¿no? Sí, el 6. Amén. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Amén. Repito, como la semana pasada dijimos, es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta que este capítulo 19 de Números, podemos decir, fue casi en la mitad de la peregrinación del pueblo de Israel. No fue ni al principio ni al poco tiempo que salió el pueblo, sino que aproximadamente a mitad de camino, podemos decir, cuando habían hecho casi la mitad de las jornadas. Y esto es importante porque como figura nos muestra que esto que Dios proveyó, esta vaca roja o vaca alazana que se tenía que sacrificar, tenía que ver con que esto iba a ser algo que Dios había preparado justamente para ese momento. Y esto nosotros sabemos, hablamos del pueblo de Israel, pero principalmente nosotros tenemos que tener esa posición en este tiempo. Nosotros somos los que estamos peregrinando, nosotros somos el pueblo de Dios en este tiempo, me refiero a todos los creyentes, y por lo tanto estamos en mitad o en medio del camino. Y algunos tal vez en este mismo momento empiezan a caminar, porque hay seguramente en algún lugar de la tierra personas que en este preciso instante se están convirtiendo y empiezan a caminar con el Señor. Pero algunos ya empezaron tiempo atrás y algunos empezarán más adelante. Pero lo importante es que para todos este sacrificio es una muestra de que esto está hecho a la mitad del camino. Quiero decir, Dios proveyó este sacrificio para que mientras estamos caminando en esta peregrinación, podamos ser beneficiados con esto que Dios ha provisto. Y habíamos hablado que esto tiene que ver con la obra del Señor Jesús. Y hermanos, la obra del Señor es tan grande, tan profunda, que ni siquiera hablando todos los creyentes juntos, ni siquiera los de todo el mundo, ni aún los del tiempo pasado, ni los que vendrán, aunque todos habláramos a la vez, no podíamos nunca podíamos calificar lo grande que es la obra del Señor.
escapa a todo pensamiento, escapa a toda palabra que nosotros podamos decir, escapa a todas las cosas, la profundidad de la obra del Señor. Si apenas vemos apenas un poquito y consideramos qué tremenda fue la obra del Señor. Pero, repito, aun si todos habláramos al mismo tiempo, todavía no alcanzaría. Hermano, no va a alcanzar la eternidad para poder describir lo grande de la obra del Señor, lo profundo, lo significante que es para Dios. Realmente es tremenda la obra del Señor. Y yo sé que no alcanzamos a percibir, pero eso no significa que no sea tan grande y tan profunda la obra. Por eso podemos hablar de una salvación tan grande que tampoco comprendemos, pero sí podemos repetir las palabras que dice Hebreos, una salvación tan grande. Pero, hermanos, escapa a toda mente humana. Es imposible que nosotros podamos describir lo que es esta salvación tan grande. Pero gracias al Señor que tal vez un poquito podemos percibir. Y aún percibiendo un poquito, entendemos que ese poquito todavía es grande. Así que realmente es indescriptible la obra del Señor en la cruz. Y por eso justamente Dios utiliza tantas figuras, muestra de tantas maneras, muestra tantos aspectos, tantas cosas. Toda la creación habla de la obra del Señor. Y por eso es que, para que algo podamos entender nosotros, seres humanos, Dios habla de tantas maneras diferentes, mostrándonos cómo es de grande la obra del Señor. Entonces, incluso nosotros muchas veces no percibimos lo que el Señor hizo. Y saben, el pueblo de Israel, estando en Egipto, el pueblo era salvo por la sangre del Cordero, era alimentado por la carne del Cordero, pero el pueblo no percibía que era figura de Cristo. Era la figura del Mesías que estaba por venir. Sin embargo, aunque se beneficiaba el pueblo, no percibía. Y hermanos, muchas veces nosotros podemos tener esta experiencia de que sabemos todo el beneficio que es la obra del Señor para nosotros. Pero por otro lado, es como que no alcanzamos a percibir lo grande de la obra del Señor. Todo lo que Él hizo a nuestro favor. Y incluso muchas veces pensamos que depende de la situación que atravesamos, que el Señor nos dejó a un lado. A veces pensamos que el Señor se olvidó de nosotros, o podemos pensar que no nos tiene en cuenta. Pero así exactamente era el pueblo de Israel. Desde que el Señor los sacó de Egipto, no solamente Él estuvo siempre con ellos como la nube, sino que estuvo, la nube de día, la columna de fuego de noche, quiere decir siempre, continuamente, la presencia del Señor los acompañaba. Y dice Corintios, Pablo habla en Corintios, dice que la nube era Cristo, y la columna de fuego era Cristo, y la roca que lo seguía era Cristo. Y el Señor le daba agua cuando tenían sed, y el Señor los alimentaba con maná en el desierto. Pero ellos no percibían que todo eso es figura del Señor Jesús. No percibían que Dios les estaba proveyendo todo lo necesario. Y por eso se quejaban, por eso querían más, por eso no alcanzaban a ver al Señor, la presencia de Dios en medio de su peregrinación. Pero saben, así pasa con nosotros. ¿Cuántas veces no alcanzamos a percibir que el Señor está siempre presente? Al margen de lo que nos pase, el Señor siempre está presente en nuestra vida. Pero cuántas veces, depende de las circunstancias, pensamos que el Señor nos dejó por un tiempo, se olvidó de nosotros. Pero hermano, gracias al Señor por su obra, que Él está siempre con nosotros. Quiero leer un versículo de Éxodo, capítulo 13. Versículo 21. Éxodo 13, 21. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo, hermanos, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.
Quiere decir que siempre estuvo la presencia de Dios con ellos. Pero el pueblo nunca o rara vez los percibía. Pero lo que quiero enfatizar que así, exactamente igual, sucede muchas veces con nosotros. El Señor está siempre con nosotros, su presencia siempre está. Pero ¿cuántas veces, por las circunstancias, nosotros no lo percibimos? Vamos a volver a Números. Amén. Y por otra parte, no solamente el Señor estaba siempre con ellos, sino que le proveía absolutamente todo lo que necesitaban. Cuando tenían hambre, les daba alimento. Cuando tenían sed, les daba bebida. Siempre, en toda ocasión o en toda su peregrinación, Dios les proveyó absolutamente todo para que ellos anduvieran en el desierto. Podemos decir de la misma manera que el Señor provee a su pueblo en este tiempo hasta que alguna vez lleguemos a la meta, a la presencia plena de Dios. Entonces, como estamos viendo el número, todavía, digamos, más allá de todo lo que les daba, todo lo que necesitaba, todavía proveyó algo más. Y esto que proveyó en esta ocasión en Números tiene que ver con que, podemos decir, tenían ellos los sacrificios absolutamente para todo. Sacrificio de expiación, eran perdonados sus pecados, tenían el sacrificio de paz, eran reconciliados con Dios, y saben que es igual que nosotros. Cuando venimos al Señor somos perdonados por el Señor. Cuando venimos al Señor somos reconciliados con Él. Antes éramos enemigos, pero la obra de Cristo tiene todos esos aspectos. Encontramos no solamente salvación, no es que Dios dice solamente no los voy a mandar al infierno, sino que nos tornamos amigos de Dios. Estamos en paz con Dios. Entonces, tantas cosas tiene la obra del Señor. Tanto es tan amplia, tan grande. Dice versículo 6. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Vamos a leer Primera Reyes 4:33. Algo dijimos el otro día acerca del cedro, del hisopo, y aquí nos da más claridad acerca de lo que hablamos. Leemos desde el 29 al 33 de Primera Reyes 4. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 1.005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y aquí dice la Escritura que Salomón era muy sabio y disertó, no solamente que era muy sabio, sino que era más sabio que todos los hombres. Y nombra algunas personas: Etán Ezraíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y algunas de estas personas que son nombradas acá fueron compositores de salmos. Quiero decir que eran personas sabias, podemos decir capacitados para escribir salmos.
Y también entendemos que los salmos tienen mucha profundidad, pero Salomón era más sabio que ellos. Y dice el 33, que es el que tomamos para este compartir. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Podemos decir, Salomón disertó o habló o tenía sabiduría de todas las cosas. Podía hablar de animales, de aves, de botánica, podía hablar absolutamente de todo. Era una persona realmente muy sabia. Entendemos que sin ninguna duda es la figura del Señor Jesús. Como figura del Señor Jesús, Él era el más sabio. Sabemos que el Señor Jesús es la realidad de lo que fue Salomón. Pero dice, desde el cedro del Líbano, y saben cuando se edificó el templo en Jerusalén, y anteriormente cuando se edificó el tabernáculo, se hacían traer maderas de cedro del Líbano. Sin ninguna duda debe ser la mejor madera, porque se utilizaba para la edificación de la casa de Dios. Pero dando a entender también que el cedro es un árbol imponente. Como dijimos, el hisopo nace en la pared. ¿Vieron cuando hay en algunas paredes se junta un poco de tierra y nace algunas hierbas, algunas enredaderas pequeñas? Podemos decir, desde un árbol imponente hasta un yuyo, podríamos decir, una hierba muy pequeña, insignificante. Así disertó Salomón, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y esto es, desde lo más grande hasta lo más pequeño, se quemaba, como leímos el número, cuando se quemaba esta vaca alazana. Dice, tomará sacerdote madera de cedro e hisopo. Está diciendo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, hasta lo insignificante que nosotros podemos pensar, se quemaba cuando se quemaba la vaca. Pero no solamente esto, sino que también se echaba escarlata. Y acá el número no nos dice de qué manera. La escarlata es una tinta que se procesaba, digamos, y era para tener telas, como una tintura. Pero la escarlata, por lo menos aquí en número y en Isaías, tiene que ver con el pecado. Vamos a leer Isaías 1:18. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Saben? La escarlata no es un color tan definido, sino que puede ser comparado con el carmesí, puede ser comparado con la grana, colores, podemos decir, cercanos a lo rojizo, pero no es tan definido. Esto significa que en la obra del Señor, cuando esta vaca alazana fue quemada, que habla de la obra del Señor consumada, se mezclan, o podemos decir, se echan en ese fuego los pecados más grandes, los pecados más pequeños, pero también todo lo que es antiguo, todo lo viejo. Solamente quedan cenizas. Una vez que se prende fuego todo, solamente quedan cenizas. Entonces, es importante que en este sacrificio el pueblo no solamente podía ser liberado de los pecados pasados, sino que esta era una provisión que Dios hacía en ese momento para ese momento de peregrinación. Podemos trasladado a nuestra vida o aplicado a nosotros,
podemos decir que gracias al Señor, que su obra en la cruz, que es la realidad de todas las figuras del Antiguo Testamento, es una obra que no solamente perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos, cuando venimos a Él, sino que aun si después fuéramos a pecar, también su obra, la sangre que Él derramó en la cruz, es suficiente y eficaz para limpiarnos de nuestros pecados. Esto es, no solamente el Señor perdonó nuestros pecados pasados, sino aún en este presente día, si mañana o dentro de algún tiempo alguno de nosotros cometiera algún pecado, si se arrepiente todavía puede ir al Señor y por la sangre de Jesús puede ser limpiado. Gracias al Señor. Y estoy obligado a decir, es la obra del Señor y esto no nos da libertad para pecar. Pero gracias al Señor que aun si pecaremos, todavía Él proveyó una salida. No quedamos en esa condición de suciedad, sino que Él proveyó unas salidas. Podemos ser limpiados por su sangre, por su obra eficaz, a pesar de que han pasado 2000 años de que Él entregó su vida y derramó su sangre. Todavía es eficaz y será eficaz por la eternidad. El sacerdote, el versículo 7, lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua. También lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Esto tenía que hacerse una vez que se quemaba todo, quedaban las cenizas, y un hombre limpio, se refiere a estar limpio delante de Dios, tenía que recoger las cenizas y tenía que guardarlas, porque eventualmente podían ser usadas, podríamos decir casi con seguridad, en un futuro. Porque aún el Señor sabe quién de nosotros, y por supuesto en su sabiduría, quién de nosotros puede llegar a caer en un tiempo futuro. Y para eso esta ceniza es guardada. Lo era para el pueblo de Israel porque si alguno en un futuro se ensuciaba, se contaminaba, entonces tenía esta ceniza que con agua corriente era suficiente para limpiarlo de su pecado, de su contaminación. Dice el versículo 11, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Pero antes vamos a leer 2 Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17. Que lo tiene, puede leer, hermanos. Amén. Entonces, en cierta manera tiene que ver con lo que estamos hablando, porque una vez que se quemaba todo, no había más nada. De ahí en adelante, todo era nuevo. Quedaba solamente la ceniza, tiene que ver con todo lo que es la obra del Señor. Se terminó todo. El Señor dijo, consumado es, no faltaba hacer nada. Estaba todo listo. De ahí en adelante podemos relacionarnos con esto que dice Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y gracias al Señor que es así. Y también es importante que notemos que aquí en número 19, la manera de utilizar las cenizas era con agua corriente. No era un agua que estaba estancada,
sino que era un agua corriente. Y sabemos que en la Biblia el agua corriente es figura del Espíritu. En el capítulo 7 de Juan, cuando el Señor se puso de pie y alzó la voz, Él dijo que los que bebieran de Él, de su interior, iban a saltar aguas, ríos de agua viva. Vamos a leer Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice el 38, de su interior correrán ríos de agua viva. Es un agua corriente, no es un agua que está estancada. Y con agua corriente tenía que hacerse la limpieza, echando en el agua corriente un poco de ceniza, y era suficiente para limpiar la contaminación del que se había contaminado. Y dije, volviendo a número 19, el versículo 11, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y siempre aclaramos que toda la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel era una relación en cuanto a lo físico y lo material. Si el pueblo obedecía la palabra de Dios, Dios lo bendecía con riqueza material. Siempre era así. Si el pueblo desobedecía, Dios no solamente cortaba la bendición material, sino que permitía que el pueblo fuera cautivado o fuera en cautiverio. Pero era una relación material. Pero ahora, o desde que el Señor Jesús vino, ya no tenemos una relación así con Dios, sino que la relación que tenemos con Dios es una relación de espíritu a espíritu, una relación espiritual. Las bendiciones que tenemos de Dios no son riquezas materiales. Si bien agradecemos que Él nos bendice, pero no es la riqueza material, podemos decir, lo que denomina si somos bendecidos o no, sino que dice la palabra que nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual. Y no tenemos mayor bendición que el Espíritu del Señor en nosotros, que su vida en nosotros. Por lo tanto, la relación de este tiempo de los hijos de Dios del Nuevo Testamento es una relación espiritual. Pero antiguamente, con el pueblo de Israel, en esta relación física, podemos decir material, notamos en este versículo 11 que el pueblo se contaminaba por lo físico. Dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Si había alguna muerte dentro de lo que era el pueblo, el que lo tocaba quedaba contaminado. Ahora, hermanos, sabemos que por más que uno vaya y toque el cuerpo de una persona muerta, no queda contaminado, me refiero físico. Pero la contaminación de este tiempo para nosotros es una contaminación espiritual. Una contaminación espiritual. Entonces, lo que debemos preguntarnos es cómo nos contaminamos o por qué nosotros nos contaminamos. Y saben, hay muchas maneras. Una de las maneras, antes me acuerdo haber escuchado hermanos compartir hace unos cuantos años atrás, y decían, la televisión es algo que nos contamina mucho. Es cierto. Se decía en aquel tiempo, las revistas, los diarios, es algo que puede contaminarnos mucho. Y es cierto, pero ya no usamos tanto diario, tanta revista, e incluso creo que ni tanta televisión. Entonces, ¿qué es lo que en general, podemos decir, ahora nos contamina?
puede ser que a veces creo sin darnos cuenta o sin percibirlo, lo que nos contamina actualmente es el celular, porque ahí está todo ahora. Ya nadie lee, o muy pocas personas, el diario físico, el papel. La gran mayoría en el celular tiene las noticias o lo que quiere leer. Nadie lee una revista. Casi desaparecieron los kioscos de diarios. El que quiere ver algo lo ve en el celular. Y un montón de entretenimientos en el celular. Ahora, el celular puede ser, depende de cómo lo use, algo que puede contaminarnos. Pero no es lo único que puede contaminar. Algunos lo contaminan, otros no. No es lo único. Lo que contamina es todo lo que tiene relación con la vieja creación, con lo natural y con lo adámico. Entonces, acá notamos que dice, el que tocare el cadáver de cualquier persona, estaba tocando la muerte. El que toca la muerte es contaminado. ¿Y cómo nosotros podemos tocar la muerte? ¿En qué medio? De muchas maneras. A veces uno discute con alguien y se da cuenta que toca la muerte. O se pelea con alguien que no se tenía que pelear, o porque no se pudo dominar, o tener el dominio propio, autocontrol, y toca la muerte. Cuando uno hace algo naturalmente, espontáneamente, surge de nosotros nuestra naturaleza caída, tocamos la muerte y somos contaminados. Ninguno podría venir por la esquina a pelearse con alguien y después venir a la reunión normalmente, sino que necesita limpiarse primero, porque se contaminó. Entonces, hay muchas maneras, estoy dando solamente algún ejemplo de cómo nos contaminamos. Pero hay una manera que es muy importante, y es, diría yo, importantísimo tener en cuenta. ¿Saben? Nos podemos contaminar en medio de los hermanos. Y uno puede, ¿cómo puede ser? Si en realidad los hermanos son santos. Pero muchas veces venimos a la reunión, y puede ser que los hermanos santos estén reunidos en el espíritu, pero yo vengo en la carne, vengo en lo natural, y los hermanos son contaminados. Porque lo natural, caído del hombre, es lo que contamina. Eso contamina lo espiritual. Por eso digo que es algo tan importante para tener en cuenta. Por eso es que necesitamos siempre estar en el espíritu. Y aunque no lo conseguimos 100%, por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Que lo natural que hay en nosotros contamina a los hermanos. Nos puede contaminar, pero también podemos contaminar. Es un detalle muy importante para tener en cuenta. Vieron, las reuniones que nosotros entendemos tienen que ser guiadas por el Espíritu. Cuando estamos en la reunión, el Espíritu tiene que llevar adelante la reunión. Si el Espíritu toca a un hermano para que ore, el hermano tiene que orar. Si el Espíritu toca a un hermano para que pida un himno, el hermano tiene que pedir el himno. Pero el Espíritu lo tiene que hacer. Pero a veces, ustedes creo que todos lo hemos notado, a veces, aunque sabemos que el Espíritu tiene que guiar la reunión, tal vez alguien dice algo que no va en la dirección del Espíritu y choca con la dirección del Espíritu. Y eso entorpece la reunión y eso contamina. Entonces, no sé si es tan sencillo de entender, tampoco es muy fácil de explicar, pero evidentemente, hermanos, nosotros cuando nos reunimos tenemos que tener tal cuidado para que nuestra naturaleza humana caída no se manifieste, porque contamina. Podemos ser contaminados o yo puedo contaminar a otros. Y se entorpece la reunión. Por eso digo, es algo tan importante para tener en cuenta. Y es una de las maneras en las que nosotros podemos ser contaminados. Pero tenemos que limpiarnos. Amén. Amén. Después hay otras maneras de contaminación, me refiero en cuanto a lo que leemos en número, solamente para dejarlo solamente leído, digo, el 14, por ejemplo, dice, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Se está refiriendo a la muerte física. Entonces, si alguno moría dentro de la tienda,
iba a contaminar. Si otro entraba, iba a contaminar o iba a ser contaminado. Por lo tanto, eran las maneras que los israelitas se podían contaminar. Pero por eso aclaraba que la relación nuestra en este tiempo es una relación espiritual. Las cosas viejas pasaron, el hombre viejo se terminó, por lo tanto tiene que ser todo nuevo, todo nuevo. Cantamos el himno número 10 que cantamos siempre, en él todo es nuevo, aunque años pasen 1000. Si hay algo viejo, no es de Dios, eso es nuestro. Por eso tenemos que tener este cuidado. Amén. Hasta aquí, hermanos.